Gracias David, gracias Eduardo, gracias Gabriela, gracias Raúl, Michelle y a todos los que han vuelto. Ok, entonces hablábamos de las demandas por motivo de infortunios laborales. ¿Qué son los infortunios laborales? Pues accidentes de trabajo, como también las enfermedades ocupacionales. Cuando se demandan indemnizaciones derivadas por una enfermedad o un accidente de trabajo, además de reunir las exigencias de los primeros 5 numerales, se debe determinar igualmente, o mejor dicho, satisfacer los siguientes requisitos, es decir, explicar la naturaleza del accidente o enfermedad, indicar el tratamiento médico que recibió o que recibe, indicar el centro de salud público o privado, los costos honorarios médicos y la persona que lo sufragó, es decir, el centro asistencial donde recibió el tratamiento médico, y por supuesto hay que indicar la naturaleza y las consecuencias probables de la lesión sufrida o del accidente de trabajo sufrida o de la enfermedad ocupacional adquirida con ocasión a la prestación del servicio. También se debe indicar una descripción breve de las circunstancias del accidente, y esto no es más que el veritas juris veritatis. También, fíjense esto acá, siendo un procedimiento de eminente orden oral, eminentemente oral, mejor dicho, porque es un procedimiento mixto, la demanda debe presentarse escrita. Entonces, quiere decir, bueno, si esto es oral, yo voy y le presento solito la demanda al juez. Bueno, hay la posibilidad de que el trabajador vaya asistido de su abogado o vaya incluso solo y presentar la demanda de forma oral ante el juez del trabajo. Y en este caso, el juez debe recogerla en un acta, es decir, en un escrito que formará cabeza del proceso, que se instrumentará también mediante un expediente. Es decir, como lo acabamos de ver, cada numeral representa o contempla un requisito de admisibilidad que tiene soporte generalmente en normas sustantivas. De igual modo, en el numeral segundo se puede extraer la identificación y capacidad de la demandada, lo cual vemos pues su espejo en el artículo 151 del decreto LOTTT, que dispone acerca de la solidaridad de los socios y accionistas, por lo que se debe demandar debidamente para que estos respondan solidariamente y en caso de que la empresa no pueda responder y usted persiga pues ya el patrimonio de estos socios y accionistas. En el numeral tercero, por ejemplo, vemos lo relativo al objeto de la demanda. Cabe señalar que la mayoría de los autos de saneamiento se dictan bajo este aspecto. Es decir, no se dice el objeto de la demanda. Esto tiene que ver inmediatamente con la sentencia, pues todo fallo, toda sentencia debe determinar el objeto o cosa sobre lo cual recae la decisión. Así también tenemos al numeral cuarto, que tal como se señaló, pues los hechos constituyen la base del derecho reclamado. Sin unos hechos plasmados, narrados en circunstancias claras de cómo ocurrieron, cuál es esa propuesta de verdad que va a llevar la parte actora, indicando determinadamente, sanamente, claramente, las condiciones de modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos. Sin esto sería muy complejo para el juzgador otorgar el derecho. Y como bien lo señala Jaime Wans, la actividad probatoria se complementa con la actividad alegatoria. Entonces, si usted
no alega bien, le va a ser muy difícil entonces demostrar, complementar esa actividad alegatoria con los hechos, pues, o con la actividad probatoria. Veamos un poco entonces qué es la primera actuación que debe realizar el juez. El juez debe, pues, pasar esa demanda por el tamiz del artículo 123 y desembocar con el artículo 124, que es lo que conocemos como el despacho saneador, como el primer despacho saneador se dice en el foro procesal, o el despacho saneador de apertura o inicial, tomando pues las palabras de nuestro gran profesor, el doctor César Augusto Carvalho Mena. Pero, ¿qué es esa facultad saneadora del juez de sustanciación, mediación y ejecución? ¿Qué es el despacho saneador? Debemos entender que es una potestad correctora del juez para garantizar que el nivel de demanda satisfaga, cumpla plenamente con los requisitos legalmente exigidos en el artículo 123, se enervan vicios que pudiesen comprometer el desenvolvimiento del proceso, pues, y una de las razones por la cual la ley orgánica procesal del trabajo reprime, deroga, abuele, o sea, perdón, deroga, elimina las cuestiones previas, pues porque esta potestad saneadora incluso se desenvuelve y se establece, abroga era la palabra que estaba buscando, abroga las cuestiones previas porque incluso esta potestad saneadora se realiza en dos oportunidades. Así que entendamos que hay un despacho saneador de apertura o inicial y un despacho saneador en el caso de clausura de la audiencia preliminar. Ojo, esto no quiere decir que todos los casos sean sujetos a un despacho saneador. No, vale, para nada. Si la demanda cumple con los requisitos previstos en el artículo 123, simplemente el juez inmediatamente va y admite y ordena la notificación de la demandada. Así pues, el despacho saneador de inicio, despacho saneador de apertura, está previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando ordena ordena al juez que estudie el nivel de demanda a los fines de detectar si se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 123. A tales fines, si el juez observa que no se cumple con alguno de esos requisitos de admisibilidad, ordena a la demandada, perdón, al demandante o solicitante mediante una notificación y apercibido con un plazo perentorio hacer las correcciones u omisiones encontradas en este correctivo de saneamiento. Se ejerce de oficio, ya que aún no ha sido notificada la demandada y por tanto no se encuentra a derecho. Es decir, únicamente acá es una dialéctica entre actor y tribunal. Y el tribunal de oficio, si observa, por ejemplo, mire, no pusiste la dirección donde notificar a la demandada. Ah, eso está previsto en el numeral cuarto, si mi memoria no me es infiel, del artículo 123. ¿Cierto? Ok, bueno, mire, señor, mire, señor Pedro, venga y por favor subsane donde voy a notificar a la empresa demandada acerca de sus pretensiones respecto al cobro de sus prestaciones sociales. Entonces, así el tribunal de sustanciación debe notificar pues a la parte actora acerca de la omisión o incluso puede ser un error de cálculo, puede ser un error en que puso representantes de la demandada y puso al mismo abogado un copy-page mal empleado, ¿saben?
Y entonces tenemos pues la subsanación de la demanda. El Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que ordene subsanar la demanda debe notificar a la parte actora para que una vez que conste en auto su notificación corrija dentro de los 2 días siguientes las deficiencias señaladas en el autodespacho saneador. Observemos un poco acá y por eso le digo, vamos a ver ya esto muy práctico, muy real, y esto es un despacho saneador. Acá tenemos una imagen del juzgado 20º de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución del circuito judicial del trabajo de la circunscripción del área metropolitana de Caracas, donde le ordena a alguna de las partes, pues, a la parte actora, perdón, a notificar, a subsanar unas deficiencias observadas en el nivel de demanda. Pues, en este caso, observó que no estaban bien calculados o que no había algo respecto al artículo 142 o el actor no distinguió cuál era el método más favorable. Ahí se los dejo para que ustedes se familiaricen. Entonces se ordena notificar a la parte actora mediante una boleta de notificación apercibido, fíjense esto, de perención para que subsane en el lapso de 2 días y de subsanar insuficientemente, entonces el juez debe declarar inadmisible la demanda. Entonces, obsérvese esto, ya desde acá empezamos a estudiar sentencias. A partir de este tema, ya ustedes observaron que empiezo ya a enviar una cantidad de sentencias y así tenemos que una cosa es declarar la inadmisibilidad de la demanda y otra cosa es declarar la perención de la demanda porque el accionante o el demandante no subsanó, no corrigió las deficiencias u omisiones denotadas por el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Entonces, fíjense, aquí tenemos ya una de las primeras sentencias, que es la sentencia 380 del 24 de marzo del 2009. Les dejo hasta el link, creo que está montada en módulo 7, y veamos una pequeña distinción entre lo que es la perención de la instancia como la inadmisibilidad de la demanda. Al principio esto causó mucha confusión, porque la ley dice bajo apercibimiento de perención. Es decir, si usted me declara perimida la demanda, pareciera que el demandado no podría intentar la demanda si no se han transcurrido 90 días siguientes. Uno de mis profesores y maestros favoritos en esta materia y con quien tuve el placer de laborar en tribunales, el doctor Juan García Vara, con quien estoy de acuerdo en la mayoría de sus planteamientos, al respecto a esto nos dice que si se declara la inadmisibilidad del demandante, de la demanda, el solicitante podrá interponer de inmediato la acción. En cambio, para la perención se debe esperar 90 días para interponer nuevamente la demanda, aunque se aperciba de perención al actor. No pensamos que ese sea el espíritu, propósito y razón de la norma, del legislador, más aún cuando no se emplazó a la contraparte, es decir, no se le llamó a juicio. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Es decir, no se le trajo a juicio, no se le perjudicó con una acción que luego se dejó de caer. No hay abandono en el trámite, solo el incumplimiento de una obligación procesal. Ahora, esa notificación ordenada por los jueces de sustanciación, mediación y ejecución advierte sobre la perención en caso de dejar transcurrir el lapso y la inadmisibilidad en el supuesto de la actuación del actor en que su subsanación no sea suficiente. Así, también dejo otra imagen acá para que ustedes vean cómo se notifica a las partes actoras cuando se les dicta un despacho saneador. Esta notificación, una vez efectuada por el alguacil del tribunal al apoderado judicial de la parte actora,
debe ser certificada por el secretario del tribunal. Todo esto de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la LO, de la LOPTRA, LOPT. Y en caso de que el actor se dé por notificado, se cumplen los mismos presupuestos señalados en el punto 1.3 del tema 4, referido a la notificación personal y directa. Ya vamos a ver un poco de eso. Es decir, no hay necesidad de que el secretario certifique esa actuación, porque se está dando libre y voluntariamente por notificado. Veamos un poco qué ocurre si se declara suficiente o insuficiente la subsanación de la demanda. Veamos eso al respecto. Ok. Si el actor subsana insuficientemente, la declaratoria es lógica, se declara inadmisible la demanda. Y en caso contrario, si subsana suficientemente, el tribunal debe, pues, admitir la demanda. Así pues, dispone el artículo 124 de la LOPTRA que si el juez competente comprueba que el escrito liberal cumple con los requisitos del artículo 123, se procederá a la admisión de la demanda dentro de los 2 días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante con apercibimiento de perención que corrige el nivel de demanda dentro del lapso de 2 días siguientes a la fecha de la notificación y que a tal fin se practique. En todo caso, esa demanda debe ser declarada admitida o inadmisible dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del tribunal, que debe conocer de la misma. La decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda debe ser publicada el mismo día en que se verifique. Plazos cortos, 5 días una vez al recibo debe ocurrir todo esto. Estos plazos cortos, ¿con qué principio visto dentro de la semana pasada que vimos? Piensan ustedes con qué principio cumple estos pasos cortos? Concentración, celeridad, economía procesal, ustedes dirán. Una vez que el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución verifica los requisitos previstos en el artículo 123 de la LOPTRA, procederá a dictar un auto de admisión, el cual regularmente es como la imagen que vemos acá. Perdón si no se ve de lo más nítida, seguro cuando ya les llegue el PDF lo verán más nítido. Y entonces acá el tribunal admite la demanda y ordena pues la notificación del demandado, lo emplaza para que comparezca al 10º día hábil siguiente a que conste en autos la certificación del secretario de haberse cumplido la notificación. En este caso, hay unos 2 días que se le conceden como término de la distancia porque fue practicada fuera de la jurisdicción del tribunal. Entonces, acá empiezan las preguntas. Acá empiezan los escenarios complicados. ¿Se puede reformar la demanda laboral? Porque la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no dice nada. No dispone expresamente la Ley Procesal Laboral sobre la reforma de la demanda. Por tanto, debemos hacernos del principio de analogía o la aplicación analógica prevista en el artículo 11 de la LOPTRA y aplicar el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, sí se puede subsanar la demanda. La parte actora puede subsanar la demanda por una sola vez, en una sola oportunidad, reformar el nivel de demanda. Ahora bien,
El artículo 343 nos dice antes de la contestación de la demanda. ¿Cuándo se produce aquí la contestación de la demanda? Entonces, finalizada la audiencia preliminar si no hubo acuerdo. Entonces, ya va, ¿puedo reformar? No. Antes que la parte se reúnan en la instalación de la audiencia preliminar. Y debe el tribunal, ¿cuánto tiempo tiene entonces para pronunciarse respecto de la reforma a la demanda? Igual, tal cual lo dispone el artículo 124 explicado anteriormente. Hay reconvención en materia laboral, es decir, puedo yo producir una contrademanda en contra del trabajador. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo nada indica sobre la reconvención. Y hay muchas opiniones respecto a esta figura procesal. Hay quienes sostienen que debe ser admisible, que debe ser permitida, de acuerdo pues a lo previsto en el artículo 365 y 369 del Código de Procedimiento Civil. Hay quienes sostienen que no, que esta figura contraría principios rectores previstos en la Ley Procesal Laboral, así como el carácter tuitivo del derecho procesal del trabajo, y que en todo caso opera la compensación de los montos de conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Decreto Ley LO-TTT. Antes estaba previsto en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, y en ese sentido les invito a consultar la siguiente sentencia. Sentencia 1530, la sentencia del 15 de octubre del año 2009, la sentencia 1221 del 21 de julio del año 2009, dictada por la Sala de Casación Social, que palabras más, palabras menos, dice pues que no es posible en materia laboral que exista la reconvención. Ojo, porque esto puede ser tema de examen. Veamos el tema 4 para concluir hoy. De repente nos queda un chance para que podamos conversar, a ver una ronda de preguntas y respuestas, si ustedes así lo desean. La notificación del demandado. Veamos sus características. También vamos a ver pues, que existe la notificación personal, la de correo por certificado, la notificación por notario público y también la practicada mediante correo electrónico. En estos días hubo una sentencia bien agradable respecto a del tema del correo electrónico. Voy a buscarla y la vamos a tratar. En el derecho procesal del trabajo, siempre se han implementado situaciones y notificaciones más flexibles y sencillas y sobre todo eficientes a la situación, que debe ser personal. Así pues tenemos ejemplos de situaciones que estaban previstas como en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, únicamente en materia laboral, era la citación con testigos. Porque ¿qué pasa? Usted va al alguacil a notificarlo y el notificado se niega a recibir la notificación y el alguacil dice, mire, se negó a recibir la citación y no queda citado. Se agota la citación personal, entonces hay que pasar a la notificación cartelaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se alargaban los procedimientos. Acá es más flexible, más sencillo, histórico, siempre, desde la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo. Ah, yo fui con un testigo, vimos al patrono allí, se llama Jesús Pérez, y no recibió la notificación. El testigo que suscribe también la actuación con este alguacil declara que el señor se negó a recibir la citación y por tal motivo está citado. Luego también se instrumentó la citación por carteles prevista en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo en 1990. Norma sustantiva, dicho sea de paso, que fue el antecedente legislativo de la notificación prevista en el artículo 126.
de la LOPTRA, o sea, de la ley ya vigente. Es decir, mano, van, te notifican, no me importa que si estés allí, no sé, se deja eso en tu receptoría de correspondencia, se identifica a la persona allí o por lo menos se dan los datos generales y pues es un medio legal, válido y posible para que se practique el emplazamiento mediante una simple notificación. Sin mayores rituales, simplemente con unos pequeños y simples requisitos. ¿Por qué yo les hablo de este emplazamiento de la demanda? ¿Qué es el emplazamiento? Siguiendo Couture, define el emplazamiento como el llamamiento con plazo hecho por el juez citando a una persona para que comparezca a un proceso o a instancia a manifestar su defensa o a cumplir con lo que se le mandara. Es decir, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo adopta el emplazamiento de la demanda mediante una notificación. Una notificación simple donde se le da conocimiento real o presunto a las partes en juicio y a veces en oportunidades a terceros sobre una resolución emitida por el tribunal para que usted comparezca a ejercer su defensa. Otro de los antecedentes normativos de este tipo de emplazamiento es pues la notificación realizada en campo. Así pues también vemos cómo en la boleta de notificación que tenemos acá. No entiendo por qué me salen todas esas imágenes. Donde se le hace saber mediante un cartel de notificación a la parte demandada que debe comparecer al 10º día siguiente a que conste en auto su notificación y que sea certificada por el secretario del tribunal. De repente les paso las imágenes por el WhatsApp o se las cuelgo en módulo 7 para que las puedan entender. Características de la notificación. Es un acto procesal. Por supuesto, se realiza en el procedimiento. Es un acto que pone de conocimiento a las partes para que comparezcan a un acto de su incumbencia. Es un acto que emplaza a la demandada y garantiza que el ejercicio de la defensa es única. La ley dispone el principio de la notificación única en el artículo 7, la LOPTRA, para que las partes estén a derecho de todos los actos siguientes, salvo rupturas o casos previstos en la ley de la estadía a derecho. Es necesaria por cuanto constituye una formalidad para la validez del juicio, debe ser escrita y documentada, es decir, no es meramente oral. Aquí vemos la mistura del procedimiento. En las clases pasadas alguien nos preguntaba, pero ¿cómo es esto que también hay formas escritas? Claro que hay formas escritas, esto es un proceso mixto, predominantemente oral. Predominantemente oral porque los actos fundamentales se realizan de manera oral, pero tiene que haber escrito. Obviamente es la mejor manera de transmitir el pensamiento. ¿Cuáles son los efectos de la notificación? Pone a derecho a las partes, determina la prevención colocando el primer órgano jurisdiccional competente inicialmente que a los demás para conocer de una causa, interrumpe la prescripción de las acciones y obliga a la comparecencia de las partes. ¿Cuáles son las notificaciones previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Así tenemos que en el artículo 126 está pues la notificación por cartel, que es la notificación cartelaria, la notificación clásica, y tenemos también la notificación personal y directa. Acá les señalo
sentencia 1257 de la Sala de Casación Social, a los efectos pues de la bendita certificación. Mosca con eso, no hace falta la certificación del secretario del tribunal de acuerdo al artículo 128. Tenemos la notificación electrónica y la notificación realizada por el propio demandante con notario público. También prevista dentro del artículo 126. Hace la solicitud al notario público, este se traslada y la revisa. También esta notificación electrónica debe cumplir con la ley de mensaje de datos y certificación. Tenemos también la notificación por correo certificado prevista en el artículo 127, donde hay un microproceso, se debe llevar al correo, este se mete en un sobre y la compañía de correo cumple con todos los requisitos, vuelve a meter en el sobre la notificación, la envían al tribunal y entonces el secretario revisa si se cumplió debidamente con esa notificación. Y tenemos también la notificación, ojo con esto, para los estados y municipios. A tal efecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que en aquellos procesos en los cuales se encuentran involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales están obligados a observar los privilegios y prerrogativas consagradas en las leyes especiales. Es decir, tenemos que atender al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Procuraduría General de la República. Si se notifica a la República o institutos autónomos donde se encuentran involucrados los bienes y derechos del Estado, del Estado Nacional, y en el caso de los municipios, cumplir con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. ¿Qué pasa si la demandada está fuera del territorio de la República Venezolana? Pues bien, ustedes seguro y deben estar viendo con un profesor, no lo conozco, lo que es procesal internacional, debe cumplir con la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. Esto viene instrumentado por el convenio sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Es decir, solicitar una rogatoria para notificar a una empresa que esté fuera del territorio nacional de Venezuela. E incluso dar el término ultramarino para que una vez que lleguen esas resultas, el secretario pueda certificar la validez de esa notificación de acuerdo con el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Soy todo oídos, si quieren intervenir, nos queda muy poquito, discúlpenme que me haya dado tanto tiempo conversar sobre estos temas, y si tienen algunas preguntas, opiniones, o aportes, este es su momento. María Fernanda, buenas tardes, cuéntenme. Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Y Carmen también. Yo tengo una pregunta porque usted está hablando de las notificaciones escritas y pone una lista de ellas. Sin embargo, así también como habló de las notificaciones orales, como mencionábamos la semana pasada, ¿cómo se puede cómo se puede clasificar ese tipo de notificaciones que, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando voy a revisar expedientes en la Inspectoría del Trabajo, que si bien yo, o sea, yo no soy apoderada en el expediente, mis jefes me dicen, si te llegan a notificar, tú no eres apoderada, entonces tú no puedes aceptar ese tipo de notificación. ¿Cómo se puede llamar esa notificación que es en el lugar, revisando un expediente, cuando es de ese estilo de trabajo que es revisando expedientes que te tratan de notificar en plena inspectoría? Arbitrariedad absoluta, la calificaría yo. Ok. Mafe, arbitrariedad absoluta, porque existe el tema de la notificación presunta, que es cuando Okay. se revisa el expediente y pudiese la parte contraria, en este caso la parte actora, evidenciar que usted está revisando un expediente, sacó copia, pidió copia, te anotaste en el libro Claro, y y consignaron tienes, algo en... y exacto, y tienes poder para darte por notificado. Ahora, pero si tú eres una pasante, digamos, que ni siquiera tienes poder o capacidad
para representar a la demandada o a la accionada, dicen en la Inspectoría del Trabajo, ahí no hay notificación. No hay notificación. Y lo peor del caso es que llegan y tampoco la notificación oral existe. La notificación tiene que ser, vimos las características ahí, tiene que ser instrumentada y escrita. Entonces, no existe esa notificación oral. Mire, usted está notificado. Ojo, porque debe ser documentada. Antes, como acabo de decir, según la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, que existía la notificación con testigo, usted, María Fernanda Uzcategui, se negaba a recibir la demanda en nombre de Maffer Corporation. Pero ella es la dueña. Pero llegó Carmen y dice, sí, yo la conozco, esa es Maffer. Ella es, yo la conozco, ella es la dueña de esa empresa. ¿Usted es testigo de esta notificación? Sí, ok, usted está notificado. Es diferente, es una de las flexibilidades que tiene el derecho procesal del trabajo. Ojo, ya esa notificación no está vigente, no se vayan a confundir. Las únicas notificaciones que tenemos para nuestro procedimiento laboral son las previstas en el artículo 126 y 126. Ok, muchas gracias, profe. Y las previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, en el decreto ley LO-TT, para los procedimientos que se instauran así. Pero si te quieren dar por notificado en una inspectoría del trabajo bajo esas características, es una arbitrariedad, seguro. Ojalá te por notificar y corre el procedimiento para después meterle, solicitar la reposición y la reanudación de los actos. ¿Por qué? Porque se afecta ¿qué? Algo sagrado, el derecho a la defensa. Claro, y caso completamente indefensión, en este caso, al demandante, al demandado. Total. Ok, muchas gracias, profe. De nada, su orden. Carmen, cuéntanos, Carmen. Hola, profe, buenas tardes. Hola. No sé si esto va a ser motivo de explicación en otra clase, pero tengo una duda en cuanto al despacho saneador, bueno, en el ámbito laboral. Es que no tengo muy buen internet. Sí, de repente está Yo inestable le su... escucho recortado, profe. Sí, puede que tenga inestable su señal. Pero puedes ponérmelo por el chat de WhatsApp y te respondo la pregunta. Pero si es algo con el despacho saneador, buenísimo que preguntes eso porque eso quiero que quede bien claro. Entiendo que sobre la pregunta de más en materia se dice que te está por notificado tácitamente si realiza una actuación, pero en materia laboral es igual, es la notificación presunta y debe haber una actuación clara y con alguien que tenga la posibilidad. Es claro, yo comparto acá lo que nos dice Eugenia, es así. Digamos que las partes perdieron la estadía de derecho y los dos fueron a pedir copia certificada del expediente. Cónchale, allá hay una notificación presunta de las partes, o sea, tácita, tácita y total. O sea, como que se dictó la sentencia fuera del lapso, digamos, agarró el coronavirus y se suspendió el lapso de una manera donde las partes perdieron la certeza procesal de los actos subsiguientes. Y llegan y realizan actuaciones, piden copia certificada cada uno de la sentencia, quedan notificados tácitamente, por lo cual se reanuda el lapso procesal correspondiente, o sea, se reanuda completamente. Hay que tener cuidado porque en inspectoría e incluso también en tribunales quieren a veces aplicar este tipo de notificaciones, quien va y revisa no está facultado para dar su notificado o no tiene la representación. Recordemos que acá también son flexibles. Un representante del patrono, de acuerdo a la ley orgánica, a la LO-TT, puede tener capacidad para darse por notificado, ¿no? Pero si es alguien que simplemente está yendo a revisar, no debería darse esa notificación presunta o notificación tácita. No se deben generar desigualdades. Si bien es cierto, este es un proceso intuitivo donde se busca proteger al trabajador,